Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Hola, qué alegría encontrarnos en el último programa del año 2015, año en el que hemos compartido muchísimo y recorrido a lo largo y ancho de nuestro país la vida de los productores y de los industriales del sector agropecuario. Hoy vamos a hablar sobre una cooperativa para reconstruir, para retomar una fábrica de quesos que había cerrado, cooperativa realizada por los propios tamberos de la zona de Ucacha, provincia de Córdoba. Además, les hacemos conocer el presente y el futuro de Bio4 y Bioeléctrica, dando valor agregado a la producción de maíz en nuestro país. Y por último hablaremos de producción de sorgo diferido para cría de ganado vacuno. Normalmente los productores agropecuarios no suelen querer dedicarse también a la industria porque no es su rubro. Pero en la zona de Ucacha, provincia de Córdoba, un grupo de tamberos que entregaban la leche a una fábrica de quesos se vieron afectados porque en plena época de inundación la fábrica decidió cerrar y retirarse. Pues bien, estos tamberos, junto con el maestro quesero de esta fábrica cerrada, apostaron a conseguir volver a abrir esta fábrica, armar una cooperativa, volver a dar puestos de trabajo. Allí estuvimos en Ucacha compartiendo con ellos esta interesante experiencia. Esto nace aproximadamente en el año 50, con un grupo de productores que se juntan para procesar caseína y leche. Alrededor del 54, esta pequeña fábrica que había, fue absorbida por Esnaola, quien llevó adelante el establecimiento hasta el año 2000. Desde el año 2000-2001 se hizo cargo la firma Dulcor hasta marzo del 2014, y desde hace 3 meses atrás, 3 meses y medio, un grupo de productores que rodean el establecimiento fabril con sus campos ha decidido involucrarse en la tarea de industrializar su leche. Bueno, justamente hablando de involucrarse, hubo un grupo de valientes, diría yo, productores que seguramente estaban tranquilos de alguna manera en su tambo, trabajando en lo suyo, y que decidieron de alguna manera complicarse la vida, pero para generar una cooperativa, para sostener puestos de trabajo y también para darle valor agregado. ¿Cómo estás? Bien, yo soy Gaspar, uno de los socios. Todo esto arrancó por el señor Sergio, que fue el que nos juntó a todos, nos hizo una propuesta, bueno, nos interesó. Fue parte de nuestro sueño siempre tener nuestra propia fábrica y así arrancamos con los muchachos y nos arriesgamos a este emprendimiento. Vos ya tenías tambo y llevabas tu leche a alguna fábrica de la zona. Sí, nosotros tuvimos tambo del año 2001, 3 tambos, y entregamos una fábrica muy cercana a la zona hace más o menos 15 años. Y nos entregamos a esta fábrica como otro de los socios. Bueno, ¿y qué pasó? Vos eres uno de los que traías la leche acá, llegaron las inundaciones, no se podía entrar, la fábrica decidió cerrar. Sí, decidió cerrar y nos comunicó que buscáramos otra fábrica que nos pudiera venir a retirar la leche, así que bueno, nos contactamos con otra gente de inmediato para que venía a buscar la leche, así que bueno, hicimos eso y pronto cuando nos juntamos con Sergio empezamos a trabajar acá para poder entregar nuestra propia leche a la fábrica. Me contaste que tu abuelo fue uno de los fundadores de la primera fábrica. Sí, hace muchos años, como decía Sergio, en el año 50, por ahí. Él y otros más ordeñaban vacas coloradas y bueno, hacían caseína en esa época. Y de alguna manera la sangre de tu abuelo te hizo generar también esta cooperativa, ¿no? Y sí, más de todo unirse con todos vecinos, todos jóvenes, todos con ganas de trabajar y darle para adelante. Bueno, pero me dijeron que cuando decidieron dar este paso, el presidente de la cooperativa me contaba recién que cuando llegaron estaba cerrado hacía varios meses, lleno de tierra. Sí, soy Gabriel Oviedo.
Sí, cuando nos juntamos para decir, bueno, que queríamos hacer algo, reabrirla, pues no podíamos ver una fábrica cerrada frente a nuestros campos, teniendo la materia prima nosotros acá y que se fuera a otro lado a industrializarse, ¿no? Es así. Nos propusimos abrirla. Y sí, cuando vinimos, bueno, intenciones eran buenas y vimos todo muy abandonado porque 4 meses cerrados, todo se viene abajo, ¿no? Pero bueno, estamos poniendo mucho empeño, venimos a trabajar los sábados, a limpiar, a acomodar, aparte la gente está trabajando, lógicamente. Pero bueno, tenemos fe que vamos a salir adelante. No es fácil, los tiempos en los que corren no son los más fáciles, son bastante complicados para la lechería, para la industria, para todos los sectores, pero creemos que se va a revertir esto. Trabajamos mirando el futuro. Bueno, aparte lo interesante es que generalmente el productor agropecuario trabaja de tranqueras adentro, esto de armar una industria, de armar una cooperativa, de generar puestos de trabajo y hacerse cargo de tantas cosas también es un desafío más que interesante. Sí, el desafío fue muy grande porque sí, como vos decías recién, uno estaba tranquilo trabajando en lo propio, en lo suyo, pero bueno, si uno quiere ver cambio hay que cambiar la forma de hacer las cosas, si quiere ver cambio en su vida, esta es una forma de hacerlo. Bueno, yo les quiero hacer otra pregunta también como productor y en este caso productores jóvenes. La vida del tambo yo creo que es una de las más sacrificadas, si se quiere, dentro de la producción agropecuaria, al menos de la zona en la que estamos. ¿Qué significa pasar del tambo a la industria y hacerse cargo también siendo tan jóvenes y con tantas ganas de cambiar las cosas? Y yo creo que en primer lugar te tiene que gustar. Esto si no te gusta no te metes en esto porque tiene que ser algo que te guste, si no es muy difícil meterse en esta actividad. Y bueno, el tema de la industria es algo muy lindo, estamos aprendiendo de Sergio y muy entusiasmado con el proyecto. Bueno, ¿y para vos qué significa esto? Sobre todo sabiendo que ya sos nieto de tamberos y que volvés a generar el sueño de tu abuelo, ¿no? Y estamos muy contentos de poder seguir con todo esto y bueno, como dice él, no es fácil, pero entre todos lo vamos a sacar adelante, vamos a andar bien. Si tuvieras que pensar en qué necesita este tipo de industrias pyme para poder desarrollarse, podemos decir que lo más importante, por ejemplo, son créditos a largo plazo, con intereses blandos, justamente para poder reinvertir en todo lo que significa volver a sacar de la nada una fábrica. Sí, tendrían que ser créditos a varios años, con tasa baja, porque las herramientas de la industria láctea son todas muy caras, todo acero inoxidable, muchas máquinas importadas y no se llega a comprarlo. Si no tenés un crédito no podés llegar a comprarlo. Nos vamos a la pausa, amigos. Al regreso les hacemos el informe del presente y el futuro de Bio4 y Bioeléctrica. Hay un tema que hemos siempre tratado en nuestro programa y que es el del valor agregado. ¿Qué mejor que terminar este año haciendo una evaluación de cuál es la situación de presente y sobre todo de futuro de dos empresas importantísimas que han apostado a la asociación, como lo es Bio4 y Bioeléctrica? En el caso de Bio4 están apostando, además de a la producción de bioetanol y a la burlanda en seco para exportar al mundo, también a la producción de aceites. Que llevo al partir, pueda ser que andando un día te acuerdes de mí. La planta está funcionando al 95% de la capacidad, casi vendiendo todo el bioetanol. El corte hoy de las naftas ya es del 10% de bioetanol. Y como vos decías, apostando a seguir sacando más del grano de maíz, la mayor cantidad de subproductos posibles. Y bueno, el próximo paso es el aceite, que hoy está yendo con la burlanda, poder extraerlo y venderlo como tal. En este sentido, ¿cuál es el próximo paso? A nivel tecnológico, ¿tienen que invertir, tienen que hacer nuevos bloques en la fábrica para poder hacer este trabajo? Sí, lo que habría que adicionar en la fábrica es una maquinaria por donde pasa el jarabe, que entre el efecto 2 y 3 de los evaporadores, ese jarabe
tiene un contenido graso importante y una máquina centrífuga, que es la que lleva adelante el proceso, extrae un gran porcentaje de ese aceite y queda como un aceite que puede ser derivado al mercado de pet food o de alimentación animal o de biodiesel. Hasta ahora ese aceite se va junto con la burlanda. Claro, y es energía que los animales comen en la burlanda, ¿no? Que la toman de la burlanda. ¿Cuánto tiempo se calcula que pase hasta que eso se comience a producir y se pueda vender por separado? Bueno, estamos definiendo las tecnologías, evaluando diferentes proveedores y rendimientos y inversiones. Por supuesto que la plata siempre manda en esto, cuánto hay que poner, y vamos a tomar una decisión tal vez para fin de año, principio del año que viene, y ver qué tecnología aplicamos. ¿Cuánto se calcula que se puede producir? Son más o menos 10 toneladas de aceite por día, lo que podríamos sacar del proceso. Y esto, para hablar en criollo, en básico, ¿qué significa a nivel de producción, digamos, y cuánto significa para quienes lo compran? Y esto, hablando en términos del valor que generaría, más o menos multiplica el valor de la burlanda por 3, o sea, lo que es un peso de burlanda, o sea, la grasa que va dentro, o el aceite que va dentro de la burlanda, que vale 1 peso, extrayéndola y vendiéndola como aceite vale 3 pesos. Entonces estaríamos triplicando el valor de esa fracción. Para eso hay que hacer inversiones y hay que gastar energía para poder extraerlo. Ingeniero Ron, quienes compran burlanda se estarán preguntando cuál es la calidad de burlanda que queda. Y va a ser una burlanda que tiene un poco menos de grasa, pero la grasa es una limitante para la inclusión en las dietas. Entonces, en algunos casos va a haber beneficios tangibles, donde van a poder incluir un poco más de burlanda. El que ponía el 30% como porcentaje de la materia seca va a poder poner un 35% tal vez de burlanda, o sea, va a estar metiendo más proteína y menos grasa. Y en algunos casos donde la grasa es más valorada, y bueno, tal vez haya que poner un poco más de burlanda para poder llegar a esos niveles, o van a tener que meter alguna otra fuente de grasa en la ración. Ingeniero Otero, el año 2015 también fue el año de la puesta en marcha ya de un proyecto que ustedes traían hace un tiempo atrás, que es la planta bioeléctrica. Queremos conocer a qué punto está, cómo se ha desarrollado y qué tienen planificado seguramente para seguir avanzando en este sentido. Bueno, bioeléctrica se puso en marcha un día importante para nosotros, fue el Día de la Ciudad. Ese día empezó a comenzar después de más de 30 meses de idea de proyecto. Hoy está andando, funciona al 100% plena de su capacidad como arrancó. Y bueno, para el futuro lo que tenemos previsto es la replicación de estas plantas en otras localidades. Hay que ver cómo se desenvuelve ahora el clima político por estos nuevos tipos de energía. Bueno, justamente una de las cuestiones que se ha hecho conocer es bajar o desaparecer las retenciones al cultivo de maíz, que sería fundamental para que quienes están interesados en este tipo de plantas puedan pensar en invertir. Bueno, sí, todo lo que es baja de impuestos genera mayor producción, por lo cual beneficia en todo este tipo de emprendimientos. No dejan de ser empresas transformadoras, tal cual entra un grano de maíz acá y se hace etanol, allá entra el picado de maíz, se hace un electrón. En definitiva, es una industria transformativa de un producto que a veces tiene baja demanda en el mercado y se transforma en electricidad que es de alta demanda en el mercado. Pero es una transformación. Desde la federación que nuclea a los productores de bioetanol, ustedes han estado reuniéndose en todos estos años. ¿Cuál es el planteo que se haría a este nuevo gobierno? Porque también sabemos que hay retenciones y que necesitan cada vez más corte para que esto se sostenga y tenga futuro, ¿no? Bueno, el planteo desde la Cámara de Bioetanol es, digamos, que se puede aumentar el corte. O sea, en Brasil, país vecino, el corte es del 27%, en la Argentina estamos con el 10%, entonces podríamos llegar a un corte del 12% tranquilamente. Hay capacidad instalada entre la industria azucarera y la de maíz para llegar a ese 12%, y después sí, para más crecimiento habría que hacer nuevas inversiones. Pero lo que pedimos es un aumento del corte y una estabilidad fiscal, o sea, que no haya cambios en las normativas que rigen el sector para que, digamos, se pueda seguir invirtiendo. Por último, el año 2015 comenzó complicado con una tormenta que dañó una parte de la planta. Queremos saber cuánto tiempo estuvieron trabajando y cuánta inversión se tuvo que hacer para volver a la normalidad, ¿no? Bueno, muy bueno, acá tenemos la imagen, la toma de la planta de silos de Bio 4, que fue destruida casi
bueno, parcialmente, pero en gran parte por la tormenta del 29 de diciembre pasado. Y como pueden ver, algunos de los hilos todavía no están conexionados, o sea, estuvimos casi más de 10 meses, 11 meses, porque es muy difícil recomponer la planta con la planta en funcionamiento. O sea, no podemos hacer una parada general para arreglarla completamente. Entonces, es como un mecano donde los proveedores van trabajando uno, trabaja otro, viene uno de noche, y así van complementándose para terminar la obra, que fue una inversión de $2,5 millones para volver a poner la planta en su estado original, más alguna pequeña mejora que le hicimos y sobre todo mejora en cuanto a la resistencia a los vientos. O sea, hemos calculado la ingeniería de la nueva torre para que pueda soportar vientos de más de 180 kilómetros por hora. Las tormentas cada vez son más virulentas y tal vez esos cálculos nunca alcanzan, pero bueno, hemos reconstruido la planta con una resistencia más importante y estimamos que en pocos días ya va a estar 100% operativa. Alza tu vuelo, paloma, si no me querés. Si es que tienes otro dueño, quédate con él. Nos vamos a la última pausa. Al regreso les hacemos conocer los resultados de estudios realizados por gente del INTA y productores del sur de Córdoba en sorgo diferido para cría bovina. Se volvió a ocultar, arbolito deshojado, marchito y sin flor. Ave que vuela sin rumbo, mi vida soy yo. La producción de sorgo en nuestra zona es importante pensando sobre todo en la alimentación en cría bovina. Se suelen hacer silos, pero también hay otra alternativa que es la producción de sorgo diferido. Sobre esta temática y los resultados de los estudios realizados con gente del INTA en la zona de Pince, en provincia de Córdoba, hablamos con el ingeniero agrónomo Alberto Montesano. En marcha la siembra de cultivos de verano y hay muchos verdeos de verano o cultivos de verano que se van a utilizar, algunos en pie, verdeos de verano propiamente dicho, y otros se van a dejar para ensilar o para diferir. Y un poco la idea de este encuentro con los productores es hacer algunas reflexiones sobre temas que tienen que tener en cuenta a la hora de decidir. Voy a sembrar maíz, voy a sembrar un sorgo. Ya está claro que para lo que es producción animal, de carne, que hablemos de cría, de recría, de terminación a corral, y queremos utilizar algún tipo de silaje, y lo económico es hacer silo de sorgo. Y por otro lado, desde el punto de vista ambiental, es lo más aconsejable para quienes estamos en una zona que tiene un cierto riesgo climático, y cuanto más nos desplazamos hacia el oeste y hacia el sur de la provincia, se hace más relevante este riesgo de sequía. La gran virtud del sorgo no la voy a descubrir en este momento, pero es su tolerancia a estas adversidades que básicamente se refieren a tolerar estrés hídrico y retener la floración, lo que significa no florezco si no hay condiciones. Y esto, a diferencia del maíz, es lo que nos puede marcar hacer un silo con grano o un silo sin grano. Y para lo que es pastoreos diferidos o aprovechamientos en forma directa, también nos da directamente calidad y cantidad. Entonces, definiendo la necesidad de hacer una reserva de forraje, vamos a obviar todo lo que es pastoreo de verano. Hay algunos elementos, hay 3 elementos claves que hay que considerar. Primero, el productor, según el tipo de producción que tenga, puede o no puede afrontar el costo de un silaje. Hoy un silaje de planta entera, estamos hablando de entre siembra y embolsado y confección, 7.000, 6.000, 8.000 pesos. Es mucha plata. Estamos hablando de sorgo. El mismo sorgo que ensilado me va a dar un costo de 7.000 pesos,
yo lo puedo aprovechar en pie. Claro, tenemos que ver para qué categoría. Pero sin irnos del tema, una decisión es el costo, evaluar los costos y tener una idea de cuál es el costo por ración que yo voy a obtener con mi método. Hago un sorgo y lo ensilo, hago un sorgo y lo como y lo pastoreo en pie, diferido, con suplementación, sin suplementación. Hay que hacer esos costos. Después tenemos que tener en cuenta el tipo de producción que yo tengo en el campo y para qué lo necesito. Sí, yo necesito la reserva forrajera para suplementar terneros. La puedo necesitar para un proceso de recría. La puedo necesitar para un proceso de cría. La puedo utilizar ya en una cabaña como una alimentación general de mi plantel. Entonces, este tipo de uso que le vamos a dar al forraje generalmente requiere una calidad para cada cosa. O sea, yo no puedo mandar un ternero a comer un sorgo seco, que tiene una panoja llena de grano y que tiene una caña dura, porque ese ternero se me va a venir abajo, cuando deje de comer grano se me viene abajo. Pero yo sí puedo aprovecharlo con otra categoría. O puedo, y acá está el tema, mejorar la calidad de ese producto, de ese material que estoy difiriendo, con una suplementación. Entonces, el primer aspecto que decíamos es cuánto me sale hacer una hectárea de reserva para el invierno. El segundo aspecto es qué calidad necesito, y entonces yo puedo estar optando por distintos materiales y también puedo estar optando por distintas formas de aprovechamiento, según también lo que yo tenga en el campo. Si yo tengo un mixer, si yo tengo un distribuidor de granos, si no tengo nada, y bueno, puedo hacer el bolsón y aprovechar la forma directa del bolsón, el silaje, o puedo hacer boyero y pastoreo diferido. Y de alguna manera el productor sabe con qué cuenta. Y el tercer elemento a tener en cuenta es cómo gravita esta reserva forrajera que yo hago en mi sistema de producción y sobre todo en el suelo, en el manejo del suelo. Pero en el manejo del suelo no porque somos buenos y lo queremos conservar y queremos... No, en el manejo del suelo, cuidando su producción, mejorando su productividad y mejorando el cultivo que viene después. Entonces, generalmente nosotros tratamos de ver que después de una ensilada, un ensilaje o después de un pastoreo, quede un nivel de cobertura en el suelo que nos permita cuidarlo, almacenar humedad y tratar de controlar malezas. Es decir, el control de malezas lo podemos hacer con medios químicos, un barbecho químico, pero el suelo me queda muy descubierto, aunque sea un silo de sorgo, porque me queda la caña parada, o un silo, me queda la caña parada, y después el suyo que quemé y que no van a hacer nada más. Entonces, la cobertura del suelo es relativa. Y lo que es muy importante es el rol que tiene esa cobertura en el suelo en el cultivo que viene después, en el cultivo de verano que viene después. Entonces, si yo tengo un lote y ensilo sorgo o ensilo maíz, se está generalizando la técnica de hacer un cultivo de cobertura. Sembrarle rápido un poco de centeno, un poco de trigo, para generar cobertura, después aprovecharlo con pastoreo criteriosamente o quemarlo con herbicida para dejar una cobertura que impida que el viento me seque el suelo y que impida que los rayos solares me calienten por demás el suelo y el suelo funcione como secante y se pierda la humedad. Entonces yo después hago mi siembra directa en ese tipo de situación con una cobertura y obtengo un excelente manejo del agua.
sobre todo del agua que llueve después que siembro, que esa es la clave. Llegamos al final del programa y al final del último programa del año 2015, que no es menor. Así que cabe en este momento saludar a todos deseando un 2016 con muchísima salud, sobre todo porque sin eso no podemos trabajar, y con paz en el corazón para poder compartir con quienes más queremos y más deseamos lo logrado con ese trabajo y con esa salud. Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre cada jueves a las 20:30. Un abrazo, hasta el año que viene.